Comenzaron ya en el puerto de Veracruz las actividades de la 24ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, de la que nos platicará esta noche la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez, a quien recibimos con mucho gusto. ¿Cómo estás, Ileana? Bien, muchas gracias. Buenas noches. Ileana, ¿te parece bien? Está en este momento comenzando la primera mesa que es sobre educación y cultura, presidida por el presidente Enrique Peña Nieto. Estamos en vivo, les vamos a presentar las imágenes de lo que se está diciendo. Me parece que es Andorra uno de los países que se sumó posteriormente a la creación de esta cumbre, que fue en 1991, la primera se realizó en Guadalajara, y es un país que por tener habla española también puede formar parte de la cumbre de países iberoamericanos. Vamos a escucharlos. En el corazón de los Pirineos, a caballo entre Francia y España, los sistemas educativos públicos de ambos países vecinos han estado presentes en Andorra desde hace casi un siglo. Ambos sistemas han convivido, además, en las últimas décadas con un sistema propio, el andorrano, también público y también gratuito. El resultado es que las familias andorranas pueden elegir libremente mandar a sus hijos a la escuela española, elegir mandar a sus hijos a la escuela francesa o también a la escuela andorrana. El resultado es también una sociedad trilingüe y multicultural, de la cual nos sentimos muy orgullosos. Amigas y amigos, entiendo que estamos aquí para construir un mundo más próspero y también un mundo más justo. De eso sirven, pienso yo, los foros multilaterales como este. Para que el mundo global funcione necesitamos también de una ciudadanía global. Y una ciudadanía global precisa inevitablemente de una educación global que permita unir esfuerzos desde el respeto y, sobre todo, desde la promoción de la diversidad. Por eso, la acción de Andorra al exterior, como he dicho antes, se ha centrado especialmente en la educación, porque creemos que es en este ámbito donde realmente podemos aportar más. Tenemos experiencia en educación multicultural. Tenemos también experiencia en educación para integrar, gracias también a nuestros sistemas educativos. Bueno, parte de lo que está diciendo el jefe de Estado de Andorra, un país que, decía hace un momento, los países que tienen como habla el español o principal lengua, o una de las lenguas que se habla en ese país, el portugués también, pueden formar parte de esta cumbre, de tal manera que hay algunos otros países en otros continentes que, si lo solicitaran, podrían irse integrando a esta cumbre. Ileana, lo que ocurre en estas cumbres es que el país anfitrión, en este caso México, propone un tema central: educación, innovación y cultura es el tema que ha propuesto, y a partir de ello es que giran las principales conversaciones entre jefes de Estado, los encuentros públicos, pero también entre ministros, y después se hace una declaración política. ¿Qué se puede esperar de una cumbre como esta, que sea además, el día de hoy se toma la foto oficial, que evidentemente eso es infaltable, se ofrece una cena de gala? ¿Realmente en qué pueden derivar estos encuentros? Bueno, sin duda es algo muy importante de lo que decía el presidente de Andorra. Ajá. Él hablaba de la construcción de una ciudadanía global. Cuando hablamos de tiempos de globalización, particularmente después de la corriente de la Escuela de Chicago de los 70s con Milton Friedman, que es el que genera toda esta convulsión respecto al concepto de globalización, pensamos en términos economicistas, pero no vemos que puede haber también una sociedad internacional, específicamente la construcción de una ciudadanía global. En ese sentido es interesante el tema de la cultura, lo que tú hablabas de la educación y la innovación, que son los ejes que México ha propuesto, ahora que le corresponde la Secretaría Pro Tempore de la Cumbre Iberoamericana, que ahora será bianual. En este sentido, tú decías algo muy importante. Al final hay una declaración política. La declaración política no es una decisión, es decir, no es vinculante u obligatoria para los estados. Sin embargo, es importante que haya una directriz a nivel internacional de las distintas voces que conforman la Cumbre Iberoamericana, donde hay países representados de habla hispana en otros hemisferios de otros continentes, como tú bien decías, Andorra, por ejemplo, Portugal y España, entre otros, y como observadores ya están Italia y Francia, aunque no tienen voto, pero están como observadores. Entonces, esto puede orientar las políticas de educación en un futuro, es decir, esperaríamos que de estos foros multilaterales los estados aterrizaran en sus planes nacionales de desarrollo, en sus leyes, directrices, decretos y todo el ordenamiento jurídico nacional
todos los objetivos que pueden estar vinculados para lograr las intenciones que se planean en el ámbito internacional. Por ejemplo, se dice que habrá algo similar a la beca Erasmus que opera en Europa. Y aquí se querría hablar de un Erasmus iberoamericano, que es beca para los estudiantes para que puedan participar en tantas cuantas universidades hay representadas por estos estados. Esto es muy importante. También es importante señalar cómo se abre la oportunidad a lugares o a sitios como Andorra. Andorra, dentro del derecho internacional, no es un estado como tal, es una entidad sui generis del derecho internacional, donde se vinculan tanto España como Francia en la dirección de este microestado. Entonces, es muy interesante escuchar diferentes voces, diferentes latitudes y sobre todo algo muy importante, reparar en el tejido social a través de la educación, que es algo que necesitan los estados que viven o conviven y coexisten con el flagelo de la violencia. Esto es muy importante. Iliana, ¿te parece bien si regresamos a Veracruz? En este momento habla el presidente de Honduras en esta primera mesa de trabajo de la Cumbre Iberoamericana. Instrumento extraordinario para adquirir una mejor calidad de vida. Y yo me congratulo de que esta cumbre esté tocando este tema que es toral para el futuro de nuestros pueblos, educación, cultura e innovación, y Honduras acompaña, porque ya hemos visto los proyectos de resolución que están en proceso y esto mandará un mensaje extraordinario. En Honduras iniciamos hace un tiempo una primera gran reforma educativa, darle gobernabilidad a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Pues como el presidente Otto Pérez lo decía, y creo que el presidente también Peña Nieto lo ha vivido en carne propia, generar esa gobernabilidad genera resistencia. Y eso me ocurrió cuando era diputado, impulsé la reforma a la Universidad Autónoma de Honduras, protestas, quemas de llantas, de edificios, pero en fin, también me volvió a tocarlo vivir cuando impulsamos la segunda reforma en lo que corresponde a educación primaria, preescolar, pero va en proceso. Y ahora estamos en la tercera gran reforma educativa. A pesar de que Honduras invierte 4.9 del PIB en educación, nos hace falta mucho para que esa inversión sea realmente eficiente, que nos produzca los resultados. En ese sentido, yo quisiera decirles que estamos trabajando en esta nueva agenda de la tercera reforma, entendiendo que la calidad educativa es fundamental, el uso de la tecnología, el acceso a prebásica. Esperamos que ya a partir del 2015 iniciemos con lo que sería la cobertura al 100% de la educación preescolar. Y para eso estamos alineando recursos propios y de igual forma con la cooperación. Iliana, es inevitable, ahorita que estamos escuchando al presidente de Honduras, hablas de globalización, pero también son inevitables estas comparaciones que también sirven de termómetro para ver dónde está cada uno de los países, de manera particular, por supuesto, México en este panorama, ante otras situaciones de manera particular educativas, como puede ser Portugal o España, que distan mucho de lo que son los esquemas tradicionales de educación en América. Claro, y que sin embargo están teniendo problemas. Recordemos que en España recientemente se elevó la carga de materias a los profesores que solían dar menos de 3 materias y ahora tienen que dar más de 5 en un ciclo escolar, es decir, en un semestre. Entonces, el sistema educativo en España es importante, pero no tiene un paralelo con el mexicano, porque la educación en España no es federativa como nosotros. Nosotros tenemos, por ejemplo, los libros de texto gratuito a nivel federal. Entonces, hay una educación que está dirigida para tratar de llegar a todo este multiculturalismo que México posee. En España es muy distinto, lo vemos por ejemplo con la consulta catalana, que nos habla precisamente de un concepto de educación muy distinto al que tiene el resto de España. Entonces, no habría un parangón o un punto de comparación respecto de ello, pero sí es importante recoger estas voces, porque bien recordemos que el presidente de Honduras representa a un estado que de alguna manera tuvo problemas cuando sacaron a Manuel Zelaya, llega transitoriamente Micheletti, luego Lobo, y ahora el
el presidente Orlando Hernández, que recordemos que recientemente acotaba que los problemas de migración de niños no acompañados a Estados Unidos tiene que ver por los conflictos al interior del Estado. Entonces, es un país con un Producto Interno Bruto muy pobre y, sin embargo, puede ver satisfecho su clamor de educación si hay esta cooperación internacional que permita becar a los estudiantes, no solo de Honduras, sino de México hacia España, de México hacia Portugal y de México hacia otras latitudes, pero también de Honduras y estos estados hacia otros países, ¿no? Entonces, me parece que el tema es de primordial importancia, considerando, repito, el flagelo de violencia que existe en muchas de estas naciones. Ileana, yo me quedo un poco con esta idea del iberoamericanismo, pensando que, por ejemplo, la primera cumbre de Iberoamérica que hubo, que fue en Guadalajara, decimos en el 91, hubo 21 jefes de Estado que asistieron. Estaba yo viendo que en el 2013 hubo 19, en el 2012 que se realizó en España, hubo 14, en el 2013 que se realizó en Panamá. Hubo 11 jefes de Estado. Igual que en Paraguay un año antes. Entonces, ¿qué significa esto? Lo que decías de Milton Friedman, la globalidad está ganando a estos regionalismos, que también este sentimiento latinoamericano en diversas etapas de la historia de nuestro país en el siglo XX fue muy fuerte. Se está debilitando el sentimiento iberoamericanista. ¿Qué significa hoy en día con esta sociedad? Sí hay una gran crítica a los foros multilaterales como la Cumbre Iberoamericana, pero que tiene que ver también con la coincidencia de otros foros como el UNASUR, por ejemplo, la propia Cumbre de las Américas, la propia Cumbre de Estados Latinoamericanos y del Caribe llamada el CELAC. Es una de las razones por las cuales la Cumbre Iberoamericana se va a volver bienal, para no atropellarse en tiempos con otros foros también de carácter iberoamericano. Entonces, es correcto. Sin embargo, estos foros multilaterales siempre serán necesarios para escuchar estas voces que puedan conformar una nueva agenda en el orden internacional. Entonces, sí, ciertamente, tanto Paraguay como Panamá lo que denotaron fue un ausentismo de los primeros mandatarios de estas naciones, lo cual cuestionó y criticó duramente la Cumbre Iberoamericana. Pero me parece que en esta, salvo que no asistieron precisamente Dilma Rousseff y Kirchner de Argentina, el resto de los mandatarios se han hecho presentes, lo que habla también del interés que se tiene en materia de educación, y por supuesto veremos si en este formato bienal vuelve a tener eco este tipo de foros, que sí es importante la participación de México. Bueno, Argentina, que reiterar que fue por cuestiones de salud, y por supuesto Raúl Castro, que todavía no confirma si mañana viene, pero quien sí está presente es el rey de España, Felipe de Borbón. Por primera Felipe vez VI, ya con esa investidura. Por primera vez con esa investidura, y hace unos minutos ofreció unas palabras. Vamos a ver qué fue lo que dijo. Bien de nuestro futuro. Todo en España tiene una dimensión o una proyección iberoamericanas. Y la corona, como la más alta magistratura del Estado y de la nación, asume constitucionalmente una especial función de representación ante las naciones de nuestra comunidad histórica. Por ello, durante décadas, mi padre, el rey Juan Carlos, ha impulsado con todas sus fuerzas el ejercicio iberoamericano de concertación y cooperación, y ha asistido a la práctica totalidad de las cumbres celebradas desde que en el año 91 tuvo lugar la primera aquí en México, en la ciudad de Guadalajara. Permítame que les transmita su recuerdo, también lleno de afecto y amistad. Ahora, en el inicio de mi reinado, tengo el honor y el privilegio y la responsabilidad de tomar el testigo, de representar a mi patria ante todos ustedes y, como rey de España, de ponerme también al servicio de Iberoamérica. Saben ustedes que durante lustros he asumido como heredero de la corona la alta función de representar a mi país en las tomas de posesión de presidentes iberoamericanos, y que he podido también realizar muchos viajes y visitas a los estados de la región. Pues en todas esas ocasiones he aprendido a apreciar y admirar cada día más a los pueblos hermanos de Iberoamérica. Así llego a sentir hoy tan profundamente mi vinculación y mi cariño por ellos, hasta el punto de comprender cuán entrelazada está nuestra identidad, nuestro sentido de pertenencia y, por tanto, nuestra comprensión mutua de nosotros mismos. Bueno, pues ahí estábamos escuchando un mensaje que algunos mensajes tienen un carácter más político, otros van al meollo del tema, como veíamos en el caso del presidente de Honduras. Aquí es un mensaje un poco más
digamos, tratando de englobar, más político, tratando de dar un mensaje general acerca de la importancia de que haya esta Unión Iberoamericana. Bueno, y platicábamos algo fuera del aire que es muy importante, reconocer el sistema educativo de muchas universidades de los pueblos de Iberoamérica, Colombia, Chile, Argentina, que también son nichos muy atractivos para que haya un intercambio de estudiantes y se construya esta ciudadanía global que veíamos expuesta al principio por el presidente de Andorra, ¿no? Pues muchísimas gracias, Ileana, por A habernos ustedes, acompañado. como siempre.